y define quién de los dos tendría razón, ¿no? En general no hay esas controversias, pero pudieran darse de esa manera. Entonces, control externo aplica únicamente para biológicos, por lo menos en México, en Estados Unidos no sé, y significa que tienen que tomarse muestras del producto terminado, hacer control de calidad por medio del CAYAC y entonces autorizar la comercialización del fabricante. Por supuesto, para solicitar este control externo, ahorita vamos a ver lo que hay que hacer para solicitar este control externo, tiene que haber terminado la fabricación y el control de calidad por parte del fabricante. Entonces, digamos que son los 3 niveles de control que pudiéramos dividirlo. Algunas de las actividades que ya he comentado que hace control en procesos que pertenece al área de aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad, digamos, tiene como parte de sus funciones el control en procesos y el control analítico de calidad, además de todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, de calificación, validación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunas de esas actividades es supervisar los procesos de fabricación, son los supervisores de parte de control y son los que documentan con su firma en las órdenes y procedimientos de producción, documentan lo que se va haciendo y verifican que esté haciéndose de acuerdo a lo que está indicado en el documento. Entonces, fundamentalmente van a verificar el cumplimiento de buenas prácticas, que se verifique la documentación que tiene que estar ahí. La documentación operativa tiene que estar en el sitio donde está utilizándose. Entonces, si tengo un instructivo de trabajo, si tengo un procedimiento organizado de operación, si tengo mis bitácoras, si tengo mis formatos, que todo está codificado, deben estar donde lo estamos trabajando. Hay documentos que no tienen que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, la farmacopea pues no va a estar ahí en la parte de que está llevándose la actividad, o no va a estar ahí el manual de calidad, pero los documentos operativos tienen que estar ahí. Otra cosa que hace aseguramiento de la calidad, que luego veremos, es la validación de los procesos, la calificación de los equipos, la calificación de las instalaciones, de los métodos analíticos, del personal, entre otras actividades que tiene que hacer aseguramiento de la calidad, y por supuesto las auditorías internas, que también hacen esto, ¿no? El objetivo de las auditorías internas, ya lo he comentado, es verificar justamente el cumplimiento de buenas prácticas. Es como una auditoría de COFEPRIS, nada más que no la hace COFEPRIS, la hace la propia empresa y trata de encontrar qué desviaciones a las buenas prácticas tiene un proceso determinado que está auditándose, ¿no? Se puede auditar, por ejemplo, el sistema de agua, se puede auditar la parte de formulación de un producto o el envase aséptico o la obtención de plasmas hiperinmunes, cualquier de las actividades que están autorizadas. Pues, de hecho, se hace un programa, más bien debe haber un programa de auditorías internas, ¿sí? Y se le tiene que dar seguimiento de qué hallazgos se encontraron y si ya se resolvieron esas desviaciones o no conformidades y si no, en qué estatus están, ¿no? Y hay que evaluar también estas auditorías internas, la criticidad que tenga lo que encontraron ellos como una desviación o una no conformidad. Recuerden, cuando hablamos de una desviación o conformidad, está generalmente asociada al proceso. Cuando hablamos de un defecto de un OS o un OT, está asociada al producto. Y también alguna actividad que hacen muy importante es mostrar producto en la línea de fabricación. Ahí, cuando vamos a ver volumen promedio, ellos toman la muestra. Cuando vamos a hacer hermeticidad o si vamos a ver el pH, toman productos en el proceso de fabricación. Esas son algunas actividades de aseguramiento de la calidad. El laboratorio de control de calidad, que ellos no están en el proceso, ellos no bajan al proceso. Ellos están en su laboratorio de control de calidad y ahí tienen que hacer el control de calidad de todo lo que llega a la empresa. Y cuando decimos todo, nos referimos a todos los insumos, que ya recordamos que los insumos son materia prima, material de acondicionamiento, material de sistema cierre contenedor, productos, intermedios, graneles, lo que llegue.
Y los productos en sus diferentes etapas, intermedio, granel, semiterminado, terminado, tienen que hacer un control analítico. ¿Sí? En el caso del producto, se van a pegar a lo que indica farmacopea. En el caso de los materiales, hay que establecer las especificaciones de calidad de los materiales y hacer el control de calidad. Recuerden que todo lo que vamos a usar para la producción tiene que estar aprobado por control de calidad en base a las especificaciones en este caso, del material. ¿Sí? Entonces, también ellos pueden hacer muestreo. De hecho, cuando hablamos de materia prima o de insumos, el muestreo lo hace control de calidad. Se lleva las muestras de los insumos, se los lleva al laboratorio y los analiza y verifica si están cumpliendo especificaciones o no. Cuando hablamos del producto, una vez que ha aprobado todas esas etapas, se hace un certificado de calidad o un dictamen de calidad, que ya les mostré un ejemplo de un certificado de calidad, donde dice que el lote X cumple con todas las pruebas indicadas en farmacopea, y ahí termina, digamos, esa parte de la fabricación del producto, ¿no? Las especificaciones las establece la empresa, ¿sí?, para los insumos. Bueno, ¿qué especificación? Apoyados en la farmacopea, por supuesto, en la farmacopea cuando aplique. Por ejemplo, ¿qué especificaciones tiene que cumplir una glucosa que vamos a adquirir? ¿O qué especificaciones tiene que cumplir un tiomersal que vamos a adquirir? O las etiquetas o los envases secundarios, ¿qué especificaciones tiene que cumplir? Y entonces, en base a las especificaciones, se revisa el material. Generalmente, para todos estos controles analítico de calidad, se hace por muestreo. Ya hemos visto que para hacer control de calidad, o se hace muestreo o se hace inspección 100%. Y ya hemos comentado por qué, aun cuando la prueba no sea destructiva, hay insumos que no es necesario, digamos, hacer un muestreo al 100%, si antes de eso tenemos un proveedor validado que sepamos que nos va a dar ese material con especificaciones de calidad, ¿no? Hay una cosa, y obviamente aquí, cuando hablamos de materiales de acondicionamiento, les he comentado que toda la información que trae el inserto, el envase secundario, la etiqueta de envase primario, que son el envase colectivo, previamente se pide autorización a COFEPRIS y eso se llama proyectos de Marbete. Entonces ellos autorizan la información que va a indicarse en estos materiales, utilizando como soporte un documento muy complejo que se llama información para prescribir. Entonces, cuando control de calidad hace el análisis de esos materiales, pues va a haber dimensiones, va a hacer un análisis dimensional y va a haber un análisis de leyendas de lo que dice el material para ver si es correcto o no lo que está entregando el proveedor, ¿sí? Incluso se describe en estas especificaciones de materiales el pantone que va a llevar el material o cuántos pantones va a llevar y qué tipo de pantone va a llevar el material. ¿Sí saben a qué me refiero cuando digo el pantone? El color. El color, justamente el color. Eso ayuda mucho porque también a veces hay falsificación de productos. Entonces, cada medicamento, así como lo ven ustedes, así se autorizó una cajita que de cualquier medicamento que ustedes vean, el color que traiga está autorizado y no se puede modificar previa autorización de la autoridad sanitaria. Y entonces, si una caja tiene un color rojo o violeta o amarillo, tiene un número de pantone y se compara con ese pantone, ese color. Si ese pantone no cumple con el color, pudiera rechazarse el material. Habrá que ver qué tanta diferencia hay del pantone que se planteó en la especificación con respecto al que tiene el material. En ocasiones, si la diferencia no es crítica, se puede autorizar
la aprobación del material para su uso, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de la fabricación, no podemos usar nada que no haya pasado por control analítico y que haya aprobado control analítico, ¿ok? Y entonces para los productos se emite un certificado de calidad y para los insumos se emite un documento que dice que el material cumple y que puede ser distribuido al usuario de ese material. El control que hace COFEPRIS, fundamentalmente la función de COFEPRIS es la inspección de la planta, ¿sí? Hacer una visita sanitaria para inspeccionar la planta y todos los procesos que lleva a cabo esa planta, ¿sí? Recuerden que entre los documentos importantes, hay muchos documentos, pero entre algo que es indispensable para que pueda fabricar una empresa, es que justamente la autoridad sanitaria, en base a una inspección, a una auditoría de plantas, de procesos, de cómo estamos organizados, nos autoriza un certificado una certificación de buenas prácticas de manufactura. Sin esa certificación no se puede trabajar, y ya lo comenté en las primeras clases. Entre otros documentos, aparte de la certificación de buenas prácticas, se requiere tener un registro sanitario por cada producto que vamos a fabricar. Entonces, esa es la función, digamos, una de las funciones importantes tiene muchas la autoridad sanitaria, pero relacionadas con la fabricación sería una de ellas. También, como tiene que hacer control externo de los lotes, tiene que hacer muestreo y hacer el análisis del producto terminado, como ya comenté hace ratito. Ahora, aquí, la autoridad sanitaria está autorizando que este muestreo lo pueda hacer el propio fabricante. Esto es, el fabricante toma las muestras y se las manda a la autoridad sanitaria para que las revise, bajo un procedimiento que se llama automuestreo. Y ese procedimiento de operación indica cómo se va a hacer el muestreo y tiene que estar autorizado por COFEPRIS. Aún autorizado el automuestreo por COFEPRIS, pudieran ellos decir, ¿sabes qué? Para este lote que me está solicitando, cada que queremos que COFEPRIS nos autorice la venta de un lote, de un biológico, le decimos, oye, quiero hacer un oficio y se dice, necesitamos que nos autoricen la venta y distribución de tal lote, de tal producto. Y aun cuando sea autorizado el automuestreo, para ese lote en especial, la autoridad puede decir, ¿sabes qué? No me automuestres tú, voy a mandar un verificador para que haga el automuestreo, para que haga el muestreo. Y entonces, bueno, habrá que esperar al verificador. ¿Cuál es el objetivo de tener autorizado un automuestreo? Reducir los tiempos. Porque de que se mande el documento, de que primero cumplimos con todo lo que internamente tenemos que tener. En lo que se manda el documento y COFEPRIS dice, mira, voy a ir a muestrear tal día y luego voy a hacer los análisis de control de calidad, se van recorriendo los tiempos de disponibilidad del producto y eso a veces es muy crítico. Por eso se propone a la autoridad sanitaria que uno pueda muestrear y mandar las muestras. Y lo ha aceptado, pero les digo, puede ser que para algún lote en especial ellos digan, no, ¿sabes qué? Voy a ir a muestrear. Y hay que atender al verificador y darle toda la información que requiere. Generalmente pide la orden y procedimiento de producción, hace una inspección de la cámara fría y toma, en base a un plan de muestreo, toma la muestra que se va a llevar. ¿Qué va a hacer control de calidad? Pues todas las pruebas que estén indicadas en Farmacopea, todas, ¿sí? Y en base a ese resultado, ya que ya se inspeccionó la planta, tiene un certificado, no hay desviaciones, porque pide lo que llaman el expediente de producto, o master file, el expediente del producto, y ahí revisa si están calificados los equipos, si están validados los procesos, si no hay desviaciones, o si hay desviaciones, si se atendieron, si se cerraron. Hay una revisión documental exhausta del producto, además de los resultados de control de calidad externo sobre las presiones de calidad,
y además de que se cuente con el certificado vigente de buenas prácticas y el registro sanitario vigente. Y se emite una autorización para la comercialización del producto. Esas son algunas de las cosas que hace COFEPRIS. Ahora, sobre todo en el caso de algunas vacunas, les he comentado ya, como el caso de influenza, es una vacuna que tiene tiempos muy reducidos para fabricarse, para autorizarse su distribución y para aplicarse. Es un tiempo muy corto, de unos cuantos meses. Entonces, siempre para esta vacuna se está contra el tiempo. Birmex, donde trabajaba yo, tiene un acuerdo técnico de calidad con COFEPRIS, con Sanofi Pasteur. Son socios, tienen una sociedad que incluye varios productos, ¿no? Entonces, pero el titular del registro sanitario de la vacuna influenza que se comercializa en México es Sanofi Pasteur, ¿sí? Aunque Birmex hace una parte del proceso y tiene un convenio que tendrá que avanzar en los próximos años, el titular del registro sanitario es COFEPRIS. Entonces, la autoridad sanitaria se entiende legalmente con el titular del registro. Y el titular del registro en este caso es Sanofi Pasteur. Algo que ellos han logrado. Sanofi Pasteur es una de las plantas importantes internacionalmente de producción de biológicos, ¿no? Entre otras muchas que hay. Tiene plantas en muchas partes del mundo. Y Sanofi Pasteur, hay una posibilidad de que se simplifique ese control externo que les digo. Como les dije, le comenté a la maestra Aurora y me dice que para no estériles no hay un control externo. Sí hay verificación de planta, sí hay certificado de buenas prácticas, pero no se analiza el producto. Y ya comentamos por qué. Bueno, ante esta premura, Sanofi Pasteur lo que ha logrado es lo que se conoce como un permiso de simplificación autorizado por COFEPRIS. ¿Qué significa un permiso de simplificación? Pues lo que dice aquí, ¿no? Aquí está el marco legal y jurídico para esta vacuna, trivalente tipo A y B, suspensión con tal registro sanitario, ¿sí? Le informo que tras analizar su petición se determinó lo siguiente. Se autoriza el procedimiento simplificado del 75% de los lotes anuales, liberación basada en revisión documental, mientras que el 25% restante deberá ser liberado con base a los análisis realizados por la comisión, lo que les hago decir, Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. En otras palabras, CAYAC. Es que son las siglas de comisión. CAIAC. Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Entonces, fíjense, ante esta solicitud de Sanofi, y dada la premura que hay de tener producto, tiene autorizado, de hecho, esto es un documento del 2020, pero tienen autorizado ya tuvieron autorizado para el 2022. ¿Qué es lo que dice la autoridad sanitaria? Todos los lotes que me vayas a mandar, que generalmente son como 40 lotes o 50 lotes al año, te voy a liberar el 75% de los lotes únicamente revisando tus protocolos de fabricación, ¿sí? Y el 25% restante voy a tomar muestras y voy a hacer control de calidad analítico mediante el CAYAC, ¿sí? Y aquí dice qué productos están autorizados. Esta presentación de 10 frascos en 5 mililitros de 10 dosis, con instructivo anexo, esta caja de 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 y esta presentación pediátrica de 1 a 10 jeringas prellenadas con una dosis pediátrica de 0.25. Es lo que está autorizado. Del total de lotes en esta presentación, está autorizando solamente analizarle el 25% y lo demás vía documental. A eso le llaman también liberación fast track. ¿Cuál será
ustedes cuál será la condicionante que ha puesto la autoridad sanitaria para autorizarle a COFEPRIS eso. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué requerimiento le habrá pedido para saber, o habrá que tenga la evidencia como para decir, ok, sale, vamos a hacerle así? ¿Cuál creen que sea el fundamento de eso? Que todo esté validado, calificado. Sí, todo eso. Además de todo eso, vamos a decir en una sola palabra que haya un cumplimiento total de las buenas prácticas de fabricación. Esa sería una parte muy importante. Y la otra, cuando hablemos del producto, ¿qué se imaginan que revisa Sanofi para que Sanofi, COFEPRIS, para autorizar a Sanofi eso? Que el producto tenga ¿Cómo serán sus lotes? El lote A, ¿cómo será el lote A comparado con el B, con el C, con el D, con el E, con el F, con todos los lotes de hace del 18, del 19, del 20? ¿Cómo habrán cumplido esos lotes? ¿Cómo habrán resultado el análisis de esos lotes? El control de calidad de esos lotes que analizó, ¿cómo habrá sido? Que todos tengan la misma. Que todos cumplan especificaciones, ¿no? Y esto se le llama consistencia de calidad. Esto es, lote tras lote que analiza la autoridad sanitaria de esta vacuna, lote tras lote que cumple con todo. No he encontrado algún problema crítico, digamos, ¿sí? Para ello. Entonces, en base a este concepto se conoce como consistencia de calidad, que lo que significa es justamente eso, que en cada lote que fabricamos siempre cumple especificaciones de calidad, siempre. No hay un lote que no cumpla, ¿no? Y entonces, en base a revisar la documentación del lote, cómo lo fabricó, en base a esa consistencia de calidad, pues dice, ok, y en base a la necesidad, digamos, de contar con el producto para inmunizar a la población, la COFEPRIS puede tomar estas decisiones, ¿no? En el caso de los productos que fabricábamos en Birmex, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos autorizado ningún permiso de simplificación. Eso no significa que los lotes no hayan cumplido, pero yo creo que se requiere una robustez en todos los sistemas como para poder tener esta autorización, ¿no? Pues bueno, entonces es importante, digamos, como un resumencito, que el control externo significa hacer todas las pruebas. Y hay pruebas muy largas como esterilidad que dura 15 días o más. Entonces hay que esperar meses a veces para poder distribuir el producto. Entonces la simplificación va a permitir tener una posibilidad de tener el producto más rápidamente para comercializarlo. Entonces es una figura que puede solicitarse COFEPRIS, ¿no? Por el hecho que lo solicite un fabricante no quiere decir que lo va a autorizar. Igual no se lo autoriza, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se firma quien haya firmado la autorización. En ese momento se indica el nombre de la empresa, qué procesos hace, su domicilio en Francia y su domicilio en México. Ellos tienen una planta en México, en Ocoyoacac. Aquí hacen el antígeno, el activo de influenza. La vacuna que se aplica aquí en México se hace en Ocoyoacac por Sanofi Pasteur. Y entonces ya dice que el presente permiso sustituye al anterior, etcétera, etcétera. Entonces es un permiso de simplificación. Bueno, justamente como ahorita comentábamos, y he comentado muchas veces, no es suficiente el cumplimiento del control de calidad indicado en farmacopea del lote, de las muestras analizadas del lote, para poder autorizar su distribución. Entonces, hay un área similar y bueno, a lo mejor algunas cosas pudieran ser adicionales o a las que están aquí anotadas, pero que hay que hacer una revisión de todo ese expediente, solicitar a la autoridad que lo autorice para su venta y que cuando la autoridad pida la documentación la tengamos ahí para hacerlo. He comentado ya también más de una ocasión que esta situación de
revisar todo el cumplimiento de buenas prácticas alrededor de la fabricación de un lote tiene que ver con la limitación de las pruebas de control de calidad, que al ser destructivas solamente se analiza una pequeña porción del lote que se va a comercializar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar, entre otras cosas? Bueno, que toda la instrumentación que se usó en el proceso tiene calibración vigente, ¿sí? Aquí se compara, toda la instrumentación se compara con patrones que tiene el Centro Nacional de Metrología en México, o dependerá de dónde estemos hablando. Por ejemplo, las pipetas se calibran, los garrafones de vidrio se calibran, los matraces se calibran, los termómetros, los manómetros, todo tiene que estar calibrado y tiene una calibración, se le pone una etiqueta que diga que está calibrado y que está vigente. ¿Por qué queremos que esté calibrado? ¿Cuál es el objetivo de que esté calibrada la instrumentación? Un potenciómetro es un instrumento. ¿Por qué queremos que esté calibrado? Porque de esa manera nos dé una lectura confiable. Cuando me dice que el pH es 7, es porque es 7. No hay duda de que es 7. Ahora, no solamente es la calibración del equipo, la capacitación del personal, el procedimiento, el sitio donde estoy haciendo la medición. Si hablo de una balanza que está calibrada y voy a pesar un activo, esa balanza calibrada me va a asegurar que estoy pesando los miligramos de activo que tengo que poner en la fórmula del producto en una área que está dedicada para el pesado, con controles de humedad, de temperatura, etcétera. Entonces va construyendo esa calidad de lo que estoy haciendo. También se revisa la calificación de todos los equipos que participaron en el proceso, la calificación vigente, la validación de los procesos que utilizaron y lo que COFEPRIS ahora indica es que aunque esté validado un proceso y calificado un equipo y calibrado el instrumento, hay que demostrar el mantenimiento del estado validado, que vamos a hablar después de eso. Tengo que demostrar que el sistema de agua que se validó hoy y que cumplió durante un periodo de tiempo hasta que vuelva a recalificarlo, mantiene su estado calificado validado. ¿Sí? Y también nos habla de que debe haber una verificación continua del proceso, de los sistemas, de los procesos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso va a aplicar a instalaciones, equipos, sistemas, procesos, personal, todo eso, ¿no? Entonces hay que revisar que todo esto que participó en el lote está bien. Para la fabricación hay que usar las órdenes y procedimientos de fabricación. Ya pusimos un ejemplo. Para todas las etapas hay una orden y un procedimiento de fabricación. Ya les he comentado de no confundir con los PNOs, es otro documento. Aquí es donde documentamos, lo vamos a ver en rosa de bengala, todo lo que hicimos y los resultados que obtuvimos. Entonces, este cierre significa, ¿cómo entenderán? Aquí llamamos el cierre de esos documentos. ¿Qué entenderemos por el cierre de ese documento? Cuando ya están validados. Cuando ya se verificó por digamos, el jefe de laboratorio, el gerente o el supervisor, el responsable de esa actividad, ya verificó que toda la orden está perfectamente documentada, que cuando hay correcciones sean de acuerdo a buenas prácticas de documentación, y el cierre le llaman a la firma de eso, ¿no? Decir, ok, yo, Víctor Sánchez, ya revisé esta orden de este lote, firmo, y entonces es el cierre de la orden. No puede haber un espacio vacío, un registro ilegible, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entregar esos documentos al área de liberación de productos. Hay un área que en esa parte se llamaba así, liberación de productos. Hay que anexar los resultados del monitoreo ambiental en todo el proceso de fabricación. Cualquier cosa que haya yo hecho de fabricación, hay que anexar los resultados del monitoreo ambiental. ¿Cómo fue mi monitoreo ambiental en las etapas de ese producto? ¿Cuáles fueron? También hay que anexar los resultados de control analítico del producto en todas las etapas. Hay que anexar los resultados de control de calidad. Los resultados de los certificados, la emisión de los certificados de calidad, anexarlos también.
Se hace un protocolo resumido de fabricación. Hace rato que decíamos que hay un permiso de simplificación, decía por ahí que se autoriza en función de la revisión de la revisión del protocolo resumido de fabricación. El protocolo resumido de fabricación es un resumen de todos esos documentos, ¿sí? Y entonces es suficiente con revisar, sobre todo que los auditores tienen una gran experiencia. Los verificadores son gentes con mucha experiencia y se dan cuenta inmediatamente cuando puede haber alguna falla, ¿no? Entonces hay que tener un protocolo resumido de fabricación y tener cerradas. Aquí está un poco diferente este cierre de aquí a este cierre de aquí. Los reportes de desviación y capas que pudieran comprometer la calidad del producto, es decir, las críticas, ¿sí? O sea, durante esta fabricación de ese lote, ¿tuve reportes de desviación? Sí tuve, ¿ok? Se atendieron, se hizo la investigación, se hizo la gestión de riesgos, se subió al sistema capas de acciones correctivas, de acciones preventivas, y está cerrada. Aquí es que se ha concluido esa desviación y se tomaron las acciones correspondientes establecidas. Entonces también se revisa que no haya desviaciones abiertas en ese lote que vamos a tramitar para su distribución. Y hay que hacer un trámite administrativo que se pide a COFEPRIS, se llama para permiso de venta y distribución ante COFEPRIS. Se solicita a COFEPRIS este trámite, es un oficio para que nos autorice la venta de ese producto. Después viene lo que ya comenté con ustedes, se autoriza el automuestreo del producto o se muestra por un verificador sanitario y se toman normalmente 3 muestras. Se muestra el producto por triplicado y se toman la cantidad de muestras, varía la cantidad de muestras de ese triplicado. O sea, tengo 3 paquetes de producto y la cantidad de cada paquete de producto depende de cuánto me consumo para el control de calidad. Si yo requiero para esterilidad 10 mililitros, si yo requiero para pH otros 20 mililitros, si yo requiero para dimensión de proteínas requiero 5 mililitros, el volumen que yo requiera para hacer el control de calidad, todo el control de calidad, lo tengo en una de las muestras por triplicado. Entonces, una sola muestra de estas me sirve para que COFEPRIS, para que el CAYAC haga el control de calidad. La otra se queda en la fábrica. De estos 3, uno se manda al CAYAC para analizar y 2 se quedan en retención en la empresa, ¿sí? Como duplicados. ¿Por qué se quedan 2? Porque si COFEPRIS dice, ¿sabes qué? Necesito repetir la prueba de esterilidad, mándame el duplicado. Y entonces le mandamos la otra cantidad de muestras. Por ejemplo, para un fagoterápico antialacrán se toman 40 frascos por cada muestra, ¿sí? Varía, depende del producto y de las pruebas. Y la otra muestra es una muestra de retención. Para esto, vamos a verlo más adelante en una diapositiva, hay un museo de muestras de retención, no solamente de productos, sino también de materiales, que hay que preservar durante un periodo de tiempo. ¿Por qué sería importante guardar de un lote una muestra de retención? O sea, una muestra no quisiera un frasco, unas muestras de retención. ¿Cuál será el objetivo? ¿Para qué creen que se guarden las muestras? ¿Compañeros? Por si hacen alguna reclamación. Sí, fíjate, vamos a pensar que COFEPRIS ya autorizó, ya estamos distribuyendo el producto. ¿Qué tal que en la aplicación ya en las personas se empiezan a encontrar problemas de seguridad o de algo? Y dicen, caray, a lo mejor el producto está mal, ¿no? Entonces, esas muestras de retención sirven justamente para demostrar, pues, o que está mal o que está bien el producto, ¿no? Y hay que guardarlas ahí. Entonces, bueno, se toman las muestras
Unas son para el análisis y las otras, les digo, son para el Museo de Retención. Y la otra, por si se requiere, esta es para retención, una es para análisis, digamos, una para retención y un duplicado que se queda por si se requiere repetir algún análisis por parte de la autoridad sanitaria. Estas muestras se sellan y se lacran. Esto es, tomamos los envases o las cajitas, los emplayamos perfectamente, le ponemos un diurex o algo, se le pone una etiqueta con las firmas del verificador, de quien muestreó, de los responsables del proceso, y se lacra. Por lo menos así se hace algún tiempo. El lacre es un sello de Cofepris, que es una especie de parafina que con calor se derrite y se pone un sello. No sé si todavía en los medidores de luz han visto que hay unos como seguritos, que son una pastillita como negra, que es como un plástico, y que es para que la gente no vaya a abrirlo, y es una manera, o te das cuenta que lo abrió, ¿no? Entonces, de tal manera que este sellado y lacre permite garantizar que esas muestras no van a ser violadas por nadie. Y si están violadas, bueno, ya estamos en un problema. ¿Ok? Después, ¿qué sigue? Bueno, los resultados satisfactorios, si así fuera, resultados satisfactorios emitidos por el CAIAC, aquí está, Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, que es quien hace el control de calidad, se lo envía a Cofepris y Cofepris autoriza ese lote de producto para venta y distribución en la cantidad de biológico solicitada por el fabricante. Claro, hay que decirle al fabricante, a Cofepris, oye, quiero que el lote es de 500,000 dosis. Ah, perfecto. Me va a autorizar distribuir 500,000 dosis. No puede ser que yo diga, pero mira, voy a distribuir 800,000. No, espérame. El lote es de 500,000 y te autorizo a que distribuyas 500,000 dosis de ese lote, ¿no? Y el paso final es que el fabricante emite otro documento. En base a todo esto, emite otro documento que se llama dictamen de cumplimiento regulatorio. Y ahora sí, ya vamos a la distribución del producto. Entonces, una secuencia más o menos, no, a lo mejor falta algo, pero que tengamos una idea de todo lo que tiene que hacerse. Y justamente, como decían sus compañeros hace rato, cuando hablamos de consistencia de calidad, el cumplimiento total de buenas prácticas de fabricación, más todas estas cosas que tienen que ver con buenas prácticas, ¿no? Más el cumplimiento del producto con especificaciones de calidad. Y es un ejemplo de un dictamen que es diferente en función de qué empresa. Estamos viendo uno de Birmex y uno de Sanofi. Se llama dictamen de cumplimiento regulatorio, que es la parte final para poder distribuir, ¿no? Está dirigido, en este caso, a la gente que se encargaba de comercialización, así lo manejábamos allá. ¿Qué producto es? ¿Qué lote es? ¿Qué presentación tiene? ¿Qué número de registro sanitario tiene? ¿Cuántos envases son? ¿Cuál es la fecha de caducidad del producto, no? Esos envases son de 10 dosis, entonces aquí tendríamos 743,310 dosis. Entonces, fíjense lo que dice aquí este documento. Con base al oficio de liberación de existencias del producto emitido por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris, porque el CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria de Cofepris, es la que hace este trámite, con este número de permiso, con esta fecha, que dice textualmente, el lote cumple con la legislación sanitaria vigente y aplicable para la liberación de productos biológicos, basándose como mínimo en la revisión del protocolo resumido de fabricación, por lo que se autoriza para su venta y o distribución las existencias. Fíjense, aquí no dice que cumple con el pH o cumple con la esterilidad. Cumple con la legislación sanitaria y con la revisión, no quiere decir que no cumpla con eso, sino con la revisión del protocolo resumido y con todos los documentos que les acabo de mencionar. Lo que quiero hacer énfasis nuevamente es que no es únicamente el resultado del producto, sino todo el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente en los diferentes países, que es la misma, ¿no?
Y luego ya dice aquí, quitar esto. Bueno, firman el responsable sanitario, por supuesto que es el que tiene que firmar, que cuenta esta vacuna con un permiso de simplificación, y en este caso las muestras de retención fueron adicionadas al producto, ¿sí? Ahora, fíjense cómo, en el caso de Sanofi, es un documento más sencillo, pero es lo mismo. Liberación para venta, nombre del producto, registro sanitario, presentación, ¿sí? Número de lote, fecha de caducidad, cantidad liberada, fecha de importación del producto, y también les he comentado que los números de lote debe haber un procedimiento que indique por qué lotifican así. Cada quien puede lotificar como quiera, pero tienes que tener un procedimiento que indique por qué lotificas así. Luego les muestro por qué lotifica Sanofi así, pero por ejemplo, esta V significa de Valderroy, que es donde se lleva a cabo el llenado. Entonces ellos dicen, mira, esta primera letra significa tal cosa, este es un consecutivo, esto significa, y tiene que tener un documento que indique el por qué se lotifica así. Y digo, eso es, cada quien lo hace como considera conveniente con sus políticas de calidad. Bueno, entonces, este es un documento de liberación para venta. Dice que aquí la parte de acondicionamiento lo hizo Birmex, que no encontró desviaciones y que en la evaluación que se hizo cumplió el producto, ¿no? Ya también les he comentado que en cuanto al lote, los lotes son irrepetibles, no puede haber un lote que se llame de la misma manera. Aquí en el caso de red de frío, tiene se hace un monitoreo de la red de frío, hay diferentes formas de monitorear la red de frío, y en este caso, este producto, este lote, presentó una excursión de temperatura. Fíjense, se presenta una excursión de temperatura durante el arribo del producto de 9.1 grados centígrados durante 3 horas 15 minutos. Esto es, la excursión es un evento temporal, y en este caso una excursión de temperatura quiere decir que se elevó la temperatura o que bajó de los límites permisibles de temperatura. ¿Recuerdan cuál es la temperatura de seguridad para biológicos? ¿Entre cuántos grados y cuántos grados tiene que ser? ¿No? Ya lo hemos comentado. La temperatura de seguridad es entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, con esos monitores de temperatura que pueden monitorear la temperatura durante todo el traslado del producto de Francia a México o a Querétaro o a donde lo vayamos a distribuir, tiene unos sistemas que se pueden meter a un programa y nos da un gráfico que luego vamos a ver de temperatura. Y se encontró que este producto tuvo una temperatura fuera de especificación de 9.1 durante este tiempo. Es muy importante conocer la temperatura y el tiempo. ¿Qué es lo que hace Sanofi? Bueno, manda a su departamento de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Obviamente tiene que tenerlo documentado, no es nomás que ellos digan, aquí dice, la calidad del producto se considera como no alterada. Para poder escribir esto aquí en este documento, quiere decir que tiene un soporte documental donde tiene estudios que permite determinar que esta temperatura en este tiempo no afecta la calidad del producto. Hay que hacer un protocolo de excursiones de temperatura, esto es, cuando hablamos de las pruebas de estabilidad, también hay que hacer un protocolo de excursiones, ver a qué excursión de temperatura se han presentado durante un periodo de tiempo y demostrar que el producto a esa temperatura en X tiempos no se altera su calidad. Si se altera, pues no se puede comercializar. Y documentación de COFEPRIS, tiene el número de permiso de venta de COFEPRIS. Tiene que estar relacionado este permiso de COFEPRIS con el permiso de simplificación.
y con el permiso de automuestreo. Esto es, la autoridad sanitaria permitió la figura de simplificación, ¿sí? Y el automuestreo también está autorizado el automuestreo por COFEPRIS. Y Birmex no lo libera porque el dueño del registro sanitario es Sanofi. Pero fíjense que al final dice lo mismo. Conclusión: dictamen de cumplimiento regulatorio. El lote fulano de tal fue fabricado y evaluado en cuanto a su calidad de acuerdo a las condiciones establecidas en el registro sanitario y a los requisitos establecidos en la regulación local vigente, por lo que es liberado para su distribución. ¿Sí? Entonces son documentos muy similares. En este caso lo firma la autoridad máxima que hay en una empresa en relación con la autoridad sanitaria, es el responsable sanitario. ¿Ok? Entonces son documentos, les digo, es el documento final para poder comercializar un producto, el cual, repito, para medicamentos no estériles no hay que hacer todo este seguimiento para el producto, y en biológicos, bueno, por la naturaleza del producto, por sus volúmenes de aplicación, por el riesgo que puede tener, se hace todo esto. Bueno, esta diapositiva a lo mejor tenía que haberla presentado antes. Simplemente es para, cuando hablamos del desarrollo de productos de las fases preclínicas, y yo se lo había comentado ya, pero nos había mostrado este documento, se pidió un estudio clínico. Sí les comenté que la vacuna oral que ya no se está usando, trivalente, se eliminó el poliovirus tipo 2, y entonces se elaboró una vacuna con el poliovirus tipo 1 y el poliovirus tipo 3. Entonces COFEPRIS dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer un estudio clínico para demostrar seguridad e inmunogenicidad. Entonces se busca un proveedor que pueda hacer este estudio clínico, que tenga la infraestructura para hacer el estudio clínico, médica y de todo tipo. Y bueno, en este caso, este proveedor fue este laboratorio, y el Clinical Research, y cobró por el estudio casi $850,000, ¿sí? Porque todo implica una inversión importante para poder tener. Ese estudio clínico se aprobó, se presentó a la autoridad sanitaria y se pudo comercializar durante un tiempo la vacuna bivalente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Sí. No hay autorización. O sea, digamos, si no se libera por alguna de las cuestiones que, o sea, no se va a emitir un documento como este que diga que no cumple, ¿sí? Simplemente se va a informar que el lote fulano de tal, que se analizó en kayak, o que el protocolo resumido está incompleto y que no se puede continuar con el trámite. Te dan un oficio y dices, ¿sabes qué? No puedo continuar con tu trámite, porque el trámite es autorízame la venta y distribución. Y entonces te van a responder, no, el trámite fulano de tal, con tal registro, queda suspendido debido a que hay inconsistencias en el protocolo, en los resultados de calidad, qué sé yo, en lo que haya. Así es como se hace. Bueno, las muestras de retención, ya comentaba yo con ustedes, hay que mantener un museo de esas muestras de retención, y el cual por lo menos tiene que mantenerse un año después de la fecha de caducidad del mismo. O sea, tiene que haber una cámara fría que tenga estas muestras de retención con acceso controlado de todos los productos liberados. Este museo únicamente contiene muestras de los productos comercializados. Y como comentamos hace un momento, tiene el objetivo de que si hay alguna detección de algún problema de calidad que pudiera asociarse a la calidad del producto, pues habría que demostrar que el producto
está bien, que es lo que pretendemos como fabricante, demostrar que nuestro producto está bien, porque, a ver, la calidad del producto depende de cómo se fabrique, por supuesto, al término del producto que tenga la calidad requerida. Pero también depende de cómo se maneje y cómo se almacene, cómo se distribuya y cómo se aplique. Digamos que el fabricante tiene la responsabilidad hasta que lo entregó al Seguro Social, ¿no? Pero a partir de que se entregó al Seguro Social, por poner un ejemplo, yo no sé cómo lo van a manejar en la cámara fría, si lo están conservando correctamente, yo no sé si las enfermeras lo están aplicando correctamente, o si cuando lo mandaron de la central que está aquí en Vallejo, lo mandaron a Querétaro, pues cómo llegó el producto, ¿no? Entonces, estas muestras sirven para demostrar dónde pudiera estar el problema de ese producto, y estas muestras deben, además de estar perfectamente identificadas, lacradas y selladas, deben alcanzar para hacer por lo menos 2 análisis completos indicados en farmacopea. Si no se requirió, pues hay que desecharlas como residuo biológico, de acuerdo a la normatividad que esté indicada, y para no llenarnos de muestras que ya no van a ser utilizadas, ¿no? Esas son las muestras de retención. Esos conceptos también son importantes. La rastreabilidad, aunque a veces ya no se le llama también, este término lo han usado para darle rastreabilidad a la calibración de los instrumentos, pero en realidad yo, desde mi punto de vista, tendría que llamar trazabilidad, que un instrumento calibrado es trazable a un patrón determinado. Pero bueno, pueden usarse indistintamente, y esto se conoce como rastreabilidad, la capacidad de reconstruir la historia de un producto, ¿no? Y justamente por eso los registros que tenemos, todos esos documentos que conforman el lote, nos van a permitir rastrear y reconstruir cómo se fabricó ese producto y dónde pudiera estar el problema. En estas órdenes y procedimientos de fabricación, para algunas partes importantes, como pesar activos, por ejemplo, o medir el pH final del granel, es importante verificar por una segunda persona, un segundo supervisor, algunas actividades críticas del proceso. ¿Qué significa verificar? Que si yo pesé el activo o medí el activo, porque es un líquido, otra persona tiene que volver a pesarlo, tiene que volver a medirlo, para que no tengamos ninguna duda de que es correcta esa medición, ¿sí? Y no vaya a haber algún problema sobre eso. Entonces, para algunas partes del proceso se pide que haya una verificación por parte de otro supervisor, además del que está como responsable de la línea, ¿no? Y lo que hablamos de hold time, o también lo podemos conocer como tiempos límite, que también hay que tener establecidos. ¿Se recuerdan qué es el hold time? ¿Qué dijimos por qué era importante? Hold time o tiempos límite o tiempos de espera. Vamos a hablar sobre limpieza y sanitización o sobre esterilización. Pero, por ejemplo, si nosotros limpiamos un fermentador del día de hoy y vamos a ver cuáles son los criterios para decir que está limpio, una vez validada la limpieza, hay que establecer cuáles son los criterios de limpieza. Yo digo, mi fermentador está limpio, lo lavé bajo este procedimiento, está validado el proceso de limpieza y está limpio. Pero lo voy a usar hasta dentro de una semana o mañana o dentro de 3 días. Lo que te pide la autoridad sanitaria es decir, ¿cuál es el tiempo límite o tiempo de espera y en qué condiciones para que el equipo se siga manteniendo limpio? ¿Sí? O sea, yo no puedo decir a la autoridad, lavé mi material de vidrio, está validado la limpieza y está limpio. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar limpio? Yo diría, no, pues no se va a ensuciar, ahí está guardado bien,
No, tienes que establecer un periodo máximo en el que tengas que demostrar documentalmente que ese material limpio continúa limpio. Y eso se hace tomando muestras del material con agua de enjuague o otra metodología y determinar que efectivamente el material no tiene ningún residuo de nada y que sigue siendo limpio. Entonces, entre otras cosas que pide la autoridad sanitaria es únicamente permite que almacenemos agua. No hemos hablado del sistema de agua, ¿verdad? Tuvimos la práctica de agua, pero no hemos hablado del sistema de agua. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. La autoridad sanitaria no permite almacenar agua, ¿sí? A excepción, esto hay que cambiarlo, de que esté el agua esterilizada. Y siempre y cuando tengamos un hold time o un tiempo límite de esa agua para su uso. Esto es, el sistema de agua produce agua todos los días y el agua, por buenas prácticas, no puede almacenarse. Tiene que utilizarse el agua que produce el sistema todos los días. No es una buena práctica almacenar agua, no está permitido, excepto que la esterilicemos. Pero si yo esterilizo el agua, y esa fue una observación de COFEPRIS que una vez nos hizo, nos dio un recipiente con agua estéril y nos dijo, ¿y esta agua? No, pues está estéril, se esterilizó en tal fecha, tiene el número de lote, donde se esterilizó, etcétera, etcétera. ¿Cuándo la van a usar? No, la semana que entra. Y tienes un tiempo de espera determinado para ver que el agua que ha conservado sus características, no solamente la esterilidad, sino sus demás especificaciones de calidad. Dijimos, no lo tenemos. Bueno, pues no puedes usar un agua. Si yo almaceno un agua y la esterilizo y la voy a usar a la semana que sigue, tengo que tener un protocolo que me diga, mira, el agua tiene una vigencia de un mes, por decir algo. Aquí está la evidencia documental de que esa agua esterilizada y utilizada un mes después cumple con todos los atributos fisicoquímicos y microbiológicos de calidad de esa agua. Y entonces, si no, pues no lo puedes hacer. Entonces, esa es una de los requerimientos que te pide la autoridad sanitaria. Otro límite que te pide es entre la preparación de lo que vas a hacer, la formulación y el llenado de producto. ¿Sí? Esto es, después de que yo formulé mi producto, ¿cuándo lo voy a llenar? Y si no lo voy a llenar el día que lo formulé, entonces tengo que hacer un tiempo de espera, determinar que ese granel que está aquí, y lo voy a llenar dentro de 2 días, conserva sus atributos de calidad el día que lo estoy llenando. ¿Sí? Entonces, no puede haber, para eso también hay que tener los tiempos de espera o tiempos límite. Otro es, cuando hablamos de selección terminal, ¿sí? No de procesamiento aséptico, sino de esterilización terminal, ¿cuál es el tiempo límite entre el llenado de los envases y llevarlo al autoclave, si es que uso autoclave de calor húmedo, para tener esterilización terminal? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Tengo que tenerlo establecido y demostrado que los atributos de este producto que ya llené y luego el proceso de esterilización no han cambiado de cuando yo lo llené a cuando lo llevo a esterilizar. ¿Sí? La esterilización terminal puede hacerse por calor húmedo, por óxido de etileno, aunque el más utilizado es calor húmedo, radiación, que es también de los muy utilizados, o lo que se llama plasma de peróxido de hidrógeno. Otro ejemplo de tiempo límite es el inicio y término del proceso de llenado. Tengo que tener establecido a qué horas inicio el llenado y a qué horas lo voy a terminar, con ciertos límites, y justificar por qué no me tardé las horas que tenía yo estimadas, ¿no?
¿Por qué? Si yo digo que el proceso de llenado va a durar 10 horas, ¿por qué me tardé 15? Justificar por qué pasó eso y tratar de establecer los límites entre el inicio del proceso y término. Ahora, si hay algún problema, pues nada más hay que justificarlo. Sí, tuvimos un problema, se rompió la banda del túnel y tuvo que repararse en ese momento, ¿no? Porque esas cosas pueden ocurrir. Y otra, entre estas cosas, de permanencia del personal que realice el llenado aséptico. No, como es una etapa muy crítica, ¿sí? Porque es un proceso muy largo, por lo menos el que yo conozco duraba 12 horas el llenado. Había uno de polio que duraba 3 turnos, ¿sí? Porque un lote no puede dejarse para llenar al otro día. Tiene que terminarse el mismo día que inicia el lote, ¿sí? Entonces, pero el personal no puede estar ahí 12 horas o 18 horas o tantas horas. ¿Por qué? Porque el personal empieza a tener fatiga y eso puede dar riesgos de contaminación en el producto. Aprovechando esta parte que está aquí, cuando yo voy a inocular un fermentador con un cultivo para que crezca un microorganismo, hay una válvula de inoculación y tengo mi cultivo que ya crecí y lo voy a inocular. Y hago una operación para ese inóculo ponerlo en el fermentador. O de manera más simple, ustedes van a inocular un matracito que tiene medio de cultivo para que crezca, con una suspensión de 100 UFCs. ¿Ok? A ver si me explico. ¿Cuántas oportunidades de contaminación hay en ese proceso del matraz? ¿O cuántos eventos hay para que se pueda contaminar el producto? A ver, para que me explique más claramente. Ahora imaginemos, ese es un evento. El otro evento es que voy a llenar 10,000 frascos. La pregunta es, ¿cada que lleno un frasco representa un riesgo? ¿Sí o no? El frasco está abierto y le voy a poner el producto. O vayamos al mismo ejemplo. Díganme, ¿dónde hay mayor riesgo de contaminación? Cuando ustedes inoculan un matraz con 1 mililitro de 100 UFCs o cuando llenan en condiciones asépticas 1,000 frascos. Del matracito van llenando 1,000 frasquitos o 100 frasquitos o 200 frasquitos. ¿Dónde habrá mayor riesgo de contaminación? ¿En los 100 frasquitos o en el matraz? En los frasquitos. ¿Cuántas oportunidades de contaminación hay cuando inocula el matraz? Una, ¿no? Una. ¿En ese proceso se me puede contaminar? Claro que sí. Igual el fermentador. A la hora que lo inoculo se me puede contaminar. Ya se echó a perder los 1,000 litros del fermentador. Pero es una oportunidad, o una, vamos a llamarle así, de un riesgo de contaminación. Cuando yo lleno 10,000 frascos, hay 10,000 oportunidades que haya contaminación. ¿Sí? Por eso hay que hacer lo que se llaman las pruebas de llenado aséptico simulado, que veremos más adelante. Entonces, en ese proceso de llenar 50,000 frascos de una jornada que yo conozco, 50,000 frascos, el personal no puede estar ahí todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer cambios de turno. Es decir, si yo para el proceso requiero 3 personas o 4, hay que establecer el tiempo máximo en que la persona puede trabajar con la seguridad de que va a hacer bien las cosas, sin que tenga un cansancio que le permita o que dé lugar a errores. Y entonces, por ejemplo, nosotros teníamos establecidos turnos de 4 horas. 4 horas el personal aquí adentro llenando, cambiamos de turno, otras 4 personas, cambiamos de turno, otras 4 personas. Y así se hace la segunda etapa del llenado aséptico, que es la última etapa de fabricación que implica riesgos de contaminación microbiológica, se hace por diferentes turnos, ¿sí? El proceso nunca para, el proceso es continuo, pero las personas tienen que
hacer un cambio de turno para que evitar esos riesgos. Ahora, el que la persona haga un cambio de turno no significa que después de que salió de ahí 4 horas se va a ir a descansar. O sea, lo pondrán a hacer otra actividad, pero diferente, fuera del área séptica, que es pues un poco más estresante que otras áreas de trabajo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hay que establecer como tiempos límite. Aprovechando la que estábamos viendo hace rato, la de la excursión. Los biológicos, durante su fabricación, al ser sensibles a la temperatura, lo que tenemos que hacer cuando ya aplica ese momento, si voy a inocular un fermentador, pues no puedo tenerlo entre 2 y 8 grados centígrados, ¿no? No va a crecer nada. Pero cuando ya tenga yo el intermedio o algo que ya no requiera temperaturas para su crecimiento, tengo que mantener el producto siempre que sea posible entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Sí? Un tanque donde formulo ya la vacuna, el activo con excipientes aditivos, ¿lo podré tener entre 2 y 8 grados centígrados? ¿Cómo lo puedo mantener entre 2 y 8 grados centígrados? Pues le hago circular agua fría en la chaqueta del tanque para que esté entre 2 y 8 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos llenando, por ejemplo, el tanque donde esté el granel está entre 2 y 8 grados centígrados, permanentemente. Cuando yo lo dosifico en cada envase primario, 5 mililitros en cada frasquito, ya no puedo tener en el frasquito 2 y 8 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le hago? No puedo. ¿Sí? Ahora, el producto va a estar frío porque viene del tanque, está frío, pero el frasquito que se llenó va a pasar un tiempo entre el que se llena, se tapa, se pone la retapa de aluminio, se recibe en el área, una vez que esté el producto ya sellado, y se lleva a cámara fría a guardar. Ese tiempo que no estuvo entre 2 y 8 grados se llama tiempo fuera de refrigeración y se notifica como TOR, T-O-R. Y entonces, durante la fabricación, hay que registrar, lo vamos a ver después con más detalle, cuál es el tiempo fuera de refrigeración del producto. Y al final de cuentas, en la orden decir, este producto, este lote, su tiempo fuera de refrigeración fue de 20 horas, de 30 horas, de 70 horas, de lo que sea, ¿sí? A tal temperatura estuvo. Y justamente otro estudio que tiene que ver con temperatura es ver que esas temperaturas fuera de refrigeración, el producto, como en este caso, no ve su calidad afectada. Pero es diferente ese estudio de tiempo fuera de refrigeración al estudio de excursiones de temperatura. ¿Sí? Y también aquí hay que conocer también a qué temperatura, a qué tiempo, y en el caso del TOR, qué tiempo y qué temperatura, pero son eventos diferentes, son estudios diferentes. Entonces, cuando hablamos de la estabilidad del producto, además de las pruebas de estabilidad, hablamos de estudio de excursiones y estudio de tiempo fuera de refrigeración. Cuando veamos red de frío, vamos a abordar un poco más sobre eso. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí. Bueno, esto lo vamos a ver en la práctica de los desinfectantes. Ok. Una pregunta, ¿se pusieron de acuerdo con algún profesor de laboratorio para el día de hoy o no? ¿Hubo algún comunicado? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver esta última diapositiva. Cuando hablamos de producir biológicos, hay que obtener el biofármaco y en muchos casos, no en todos los casos, porque el caso, por ejemplo, de los fagoterápicos no es así, hay que manejar semillas o cepas bacterianas, virales o celulares, depende, ¿no? Por ejemplo, si hacemos vacuna contra el sarampión, por lo menos hace algún tiempo se usaba como sustrato las células MRC5, ¿sí?
y la semilla viral del virus, ¿no? De un virus determinado. Entonces, necesitamos tener un control muy importante sobre estos elementos con los cuales parte la fabricación. Si hablamos de un producto que derive de un microorganismo o de un virus, o que requerimos células para su replicación, pues de ahí empieza la fabricación del producto, ¿no? Normalmente para las replicaciones virales se usaban por lo menos cultivos primarios o líneas celulares, ¿no? Depende del diseño del producto, lo que vayamos a utilizar. Pero independientemente de lo que usemos, hay que tener un control sobre todo esto. La pregunta es, yo quiero producir tal biológico. ¿De dónde agarro la cepa? ¿Quién me va a dar la cepa? Bueno, las cepas no las van a conseguir, las cepas para fabricación, no las van a conseguir en la TCC o en las otras, ¿cómo se llama? Grupos que tienen una serie de cepas perfectamente caracterizadas, porque son cepas especiales para fabricación, que tienen algunas características que se diseñaron y que se controlan para que nos den rendimientos adecuados del producto que vamos a producir. Entonces, una manera de poder solicitar estas cepas para poder trabajar es pedir una donación a la OPS, a la OMS, con un trámite complejo, pero que tendremos que solicitar, justificar su uso, y además que haya una verificación de que contamos con las instalaciones, la infraestructura para cumplir el objetivo, ¿no? Puede ser de investigación o puede ser de fabricación comercial de ese. Entonces, es una opción pedir a la OMS y a la OPS esa donación de una cepa de BCG para producir la vacuna, ¿no? Por ejemplo. La otra es adquirirla de algún laboratorio. Yo le puedo pedir a Sanofi que me mande sus cepas sus semillas maestras o de trabajo, ¿sí? Para hacer la vacuna antiinfluenza, ¿no? Nada más que eso, primero falta que me las quiera vender y segundo, cuánto me va a costar el hacer esto, ¿no? Pero es otra alternativa que se puede hacer. La otra es tener acuerdos comerciales entre las empresas de transferencia de tecnología entre empresas diferentes, y esos acuerdos comerciales se hacen sustentados en algo que se llama acuerdo técnico de calidad, ¿sí? O en inglés lo van a encontrar así. Pues puede haberse de hecho, por ejemplo, Birmex y Sanofi Pasteur tienen un acuerdo técnico de calidad que establece ciertas cosas que puede hacer uno y ciertas cosas que puede hacer el otro. Entonces puede llegarse a un acuerdo comercial de transferencia de tecnología o pagar esta transferencia de tecnología, ¿no? Pásame la tecnología para hacer tal producto y hay una base jurídica y legal para poder hacer todo eso. La otra opción es que durante el desarrollo del producto, en las etapas del aislamiento del agente infeccioso, en la selección de moléculas candidato para el activo que vamos a tener, en los estudios de fase preclínica, clínicas, en la aprobación del producto para su escalamiento industrial, en toda esta etapa de desarrollo, los investigadores puedan tener las cepas que se utilizan para poder hacer ese producto, ¿no? Y la autoridad sanitaria tienes que explicarle, tener documentado el origen de tu semilla. Se llama semilla maestra o semilla gran maestra o semilla parental. Digamos, hay tres tipos de semilla: parental, maestra y de trabajo. Y tienes que documentar el origen de las semillas y cómo la estás controlando, ¿sí? Hay que tener como un documento que demuestre cómo tenemos el control de esas semillas,
¿sí? Es un punto de auditoría. Y para que tengamos la rastreabilidad de poder saber en cada lote de ese producto qué semilla se utilizó, qué vial se utilizó para esa fabricación, para ese cultivo celular, para esa replicación viral, para ese cultivo enfermentador de un microorganismo. Entonces eso lo pide la autoridad sanitaria, rastrear el origen que tengamos de esto. Otra cosa que te pide la autoridad sanitaria es, tienes que establecer de manera sistematizada la frecuencia de caracterización fenotípica y genotípica de las semillas parental, maestra y de trabajo. Esto es, no es suficiente con que las pruebas bioquímicas, morfológicas, microscópicas, de producción de un producto, de un metabolito, para que la autoridad sanitaria esté satisfecha. Tienes que demostrarle que desde el punto de vista genético, esa cepa tiene estabilidad genética, que no ha perdido las propiedades o las características que tiene para poder ser utilizada para esa fabricación. Y ahí empieza la calidad de todo el producto, de todo este tipo de cosas, ¿no? Tienes que demostrarle también qué medidas de contención tienes para su manejo y almacenamiento, ¿sí? ¿Qué métodos de propagación y conservación estás utilizando para esas semillas? ¿Sí? Hay que tener un acceso restringido al banco de semillas. Esto es, no puede cualquier persona entrar al banco de semillas. Y tenemos que tener una identificación muy clara de cada vial o contenedor que contenga alguna semilla. ¿Sí? Un acceso restringido, ya sea por accesos biométricos o que es lo mejor. Y si no tenemos un acceso biométrico, pues, o sea, con una llave y un candado, ¿no? Que nadie pueda entrar si no hay autorización para hacer algo. Dentro de los la forma más común de conservar estas semillas de producción es por ultracongelación. Hay muchos métodos, pero el que más se utiliza es ultracongelación. Entonces hay que tener esos ultracongeladores y ubicar perfectamente en esos ultracongeladores la ubicación de las semillas. ¿Dónde están ubicadas qué semillas para qué producto? Si es maestra, si es la parental, si es la de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, entre otras cosas, como medida de contingencia, te solicita tener disponibilidad de ultracongeladores vacíos con calificación vigente. Por supuesto, este ultracongelador tiene que estar calificado para poder yo utilizarlo. Si perdemos las semillas, se acabó la fabricación. Entonces, súper crítico tener todo esto perfectamente controlado y tener siempre ultracongeladores, al igual que cámaras frías, para producto terminado. Hay que tener cámaras frías vacías, calificadas, para que en caso de contingencia podamos pasar el producto a otra cámara fría en ese momento. ¿Sí? Y el manejo de estas semillas, la autoridad sanitaria normativamente indica que deba manejarse de acuerdo a lo que se llama sistema lote semilla, ¿sí? Que es de lo que vamos a platicar un poquito del sistema. ¿Ya comentamos algo del sistema lote semilla? ¿A qué se refiere el sistema lote semilla? ¿Compañeros? ¿No? ¿No hemos comentado nada sobre eso? ¿Todavía me escuchan? Ok, bueno. Me parece que entonces son algunas cosas que son importantes para el manejo de las semillas y vamos a continuar la próxima sesión hablando de el sistema lote semilla, que es cómo tiene que manejarse que es muy sencillo pues, pero que es la manera en que tenemos que manejar estas cepas de origen viral, bacteriano o celular para mantener la estabilidad genética y por supuesto que corresponda a lo que estamos diciendo que es, ¿no? Para poder empezar la fabricación de estos productos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, si quieren quedarse conectados y si no, nos conectamos.